Universidad Pontificia de México. Fundada en 1553, es la Universidad del Papa y de los Obispos de México. Licenciaturas en Teología, Filosofía, Derecho Canónico, Derecho Civil y Ciencias Religiosas. Diplomados en Espiritualidad y Mística, Teología, Filosofía, Latín, Hebreo, Griego, Antiguo y Nuevo Testamento, Liturgia y Religiones del Mundo. Taller para grupos litúrgico-musicales. Informes en www.pontificia.edu.mx o al 5573 0600. Hola queridos amigos, les saludo con afecto y con mucha alegría porque hoy les voy a presentar al santo patrono de los animalitos. Él es San Antonio Abad, cuya memoria celebramos el 17 de enero de cada año, día en el que es común llevar a los animalitos a las iglesias para que sean bendecidos. También les presento una oración para encomendarle a nuestros perritos y mascotas. San Antonio Abad es considerado como modelo de la espiritualidad ascética eremítica y como el fundador de la vida monástica cristiana. Fue un importante sostén de los cristianos durante la persecución del emperador Diocleciano. Apoyó a San Atanasio en su combate a las herejías arrianas y tuvo tantos discípulos que mereció ser nombrado padre de los monjes. Antonio nació en el pueblo de Comas, en el Alto Egipto, en el año 251. Dios le concedió vivir muchos años y murió el 17 de enero del año 365 a los 114 años de edad. Cuando quedó huérfano a la edad de 20 años, distribuyó su herencia entre los pobres y se retiró al desierto cercano a Tebas, en Egipto, a una vida de ascetismo total. Allí fue director espiritual de muchos ermitaños y luego se retiró a la absoluta soledad en el encuentro con Dios, hasta que en el año 311 abandonó su retiro para trasladarse a Alejandría a fin de predicar en defensa de la verdad contra el arrianismo. Según refiere su biógrafo San Atanasio, Antonio fue reiteradamente tentado por el demonio que le presentaba en la mente todo el gran bien que él hubiese podido hacer en lugar de haber ayudado a los pobres. Le mostraba un futuro sombrío como un monje ermitaño y le hacía desilusionarse de la vocación a la que Dios le había llamado. Para vencer al demonio, Antonio oraba mucho, no comía ni bebía, nada más que pan, dátiles, sal y agua. Durante la persecución de Diocleciano, Antonio animó a los cristianos desde Alejandría a que prefiriesen perder todos sus bienes y hasta la misma vida con tal de no renegar de Cristo. Los paganos no se atrevían a hacerle daño porque la gente lo veneraba como un hombre de Dios. Los últimos años de su vida era muy visitado por peregrinos que buscaban su consejo. Él hacía que sus monjes más santos y sabios los aconsejaran y a la tarde se reunía a los peregrinos para entregarles un pequeño sermón. Una antigua oración a San Antonio Abad reza así: Dios Padre misericordioso, tú que le concediste a San Antonio Abad la gracia de saber dominarse tan perfectamente a sí mismo y dedicar su vida a la oración, permite que con su ayuda y protección no busque darle gusto a mi egoísmo, sino que dedique mi vida a amarte a ti y a servir a mis prójimos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Así que él es San Antonio Abad. Hay quien lo confunde con San Antonio de Padua. Nada que ver. San Antonio de Padua, portugués, nació en Lisboa. Sus restos reliquias están en Padova o Padua, Italia. Él es San Antonio Abad, ya decía Marisa,
santo patrono de los animalitos. Yo sigo platicando con el padre Rogelio Alcántara, director de la Comisión para la Doctrina de la Fe en la Arquidiócesis Primada. Nos quedamos entonces en que el magisterio, padre Rogelio, el Papa, los obispos. Sí. Y nosotros los laicos, que somos mayoría, ¿qué? Acatamos. Bueno, todos tenemos que acatar, es Bueno, decir, sí. también los obispos tienen que acatar la verdad revelada, pero por oficio, por ser sucesores de los apóstoles, tienen otra misión. La iglesia es un cuerpo y en el cuerpo hay muchos órganos y cada órgano tiene su función, y no porque la función es pequeña, no es importante para el organismo completo. Por tanto, cada uno de los miembros de la iglesia somos importantes, somos necesarios y tenemos que cumplir con nuestra misión que nos encomienda personalmente Dios a cada uno. A unos les encomienda una cosa, a otros otra. La misión fundamental de la enseñanza se la ha encomendado a los apóstoles y a sus sucesores. Por tanto, estos que son ahora los obispos tienen eso como misión especial. Todo católico, todo fiel tiene también una obligación de compartir su fe, pero no es precisamente esa la misión que se le encomienda, porque la misión específica de los laicos es poder transformar las estructuras sociales, cosa que no pueden hacer los obispos porque tienen otra misión, la de la conducción, la de la administración de iglesias locales. De manera que todos en la iglesia hemos de proclamar de alguna manera el Evangelio, esta buena nueva que a mí me ha elevado, me ha fascinado, que me esfuerzo en vivirla y que ahora trato de compartirla, cada uno en su vocación específica. Pero como bautizados tenemos que hacerlo en consonancia, ¿no? Claro. Con el obispo, con el magisterio de la iglesia, Sí. con la tradición, con el catecismo, con las escrituras, con la enseñanza de los padres, con la doctrina de la fe. Exactamente, ¿Sí? porque de lo contrario, si nos salimos de esta doctrina, pues ya no somos católicos. Pues ya pongo mi secta, ¿no? En un Así cine. es. Rento un cine y pongo ahí una iglesia, ¿no? Sí. Ajá. Esto sucede cuando no se está con la doctrina. Cuando sí no se está en comunión Ajá. con el contenido de la fe que está expresado en la doctrina católica. ¿Y qué es lo esencial, padre Rogelio? Los dogmas nos decía, pero hoy, en este tiempo tan raro, ¿no?, en el que estamos viviendo, ¿de qué nos sirve tener conciencia de los dogmas, de la doctrina? Porque la vida siempre está regulada por unas ideas que nos dan luz y que nos impulsan a vivir. Y si nosotros no aseguramos nuestra vida en esa verdad revelada, tal como nos la manifestó Jesucristo, que recibieron sus apóstoles, si nosotros distorsionamos esta verdad, después nuestra vida va a ser otra cosa, que es lo que ha pasado desafortunadamente con muchas de las iglesias cristianas que se han separado de este depósito de la verdad, cuya crisis más grande fue en el siglo XVI, con el cisma de la Reforma. Estos cristianos que, separándose de la auténtica enseñanza, quisieron vivir un cristianismo a su manera, las consecuencias las vemos ahora, ¿no? 500 años después, en donde hay más de 33,000 iglesias cristianas registradas en Estados Unidos y que cada uno ya cree lo que quiere y por tanto vive como quiere, que a final de cuentas es como el hombre quiere y no como Dios quiere. Ahí está. Esto es lo que sucede cuando no se tiene el concepto de la doctrina de la fe, o cuando sí se tiene. Vamos a más investigación. Mire, magisterio y catequesis. La tradición y la Sagrada Escritura constituyen el depósito sagrado de la palabra de Dios
en el cual, como en un espejo, la iglesia peregrinante contempla a Dios, fuente de todas sus riquezas. El oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios ha sido confiado únicamente al magisterio de la iglesia, al Papa y a los obispos en comunión con él. El Concilio de Trento dio a la catequesis prioridad en sus constituciones y en sus decretos. De este concilio nació el Catecismo Romano o Catecismo de Trento, que constituye una obra de primer orden como resumen de la doctrina cristiana. Este concilio suscitó en la Iglesia una organización notable de la catequesis y promovió, gracias a santos obispos y teólogos como San Pedro Canicio, San Carlos Borromeo, Santo Toribio de Mogrovejo y San Roberto Belarmino, la publicación de numerosos catecismos. Más recientemente, en el Concilio Vaticano II, la catequesis de la Iglesia volvió a ser considerada y surgieron nuevos frutos como el Directorio General de la Catequesis de 1971, las sesiones del Sínodo de los Obispos consagradas a la evangelización de 1974 y a la catequesis de 1977, las exhortaciones apostólicas Evangelii Nunciandi de 1975 y Catechesi Tredende de 1979. La sesión extraordinaria del Sínodo de los Obispos de 1985 pidió que se redactara un catecismo o compendio de toda la doctrina católica, tanto sobre la fe como sobre la moral, y en respuesta, el Papa Santo Juan Pablo II dispuso todo lo necesario para que se realizara la petición de los padres sinodales. El resultado vino a ser el Catecismo de la Iglesia Católica, elaborado bajo la guía del entonces prefecto de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, el cardenal Joseph Ratzinger. Pudiésemos decir, Padre Rogelio, que teniendo el Catecismo de la Iglesia Católica aquí, no hay modo de equivocarme, no hay modo de salirme de la doctrina de la fe. Es una guía segura, Roberto. Ajá. Por tanto, es muy recomendable que a todos estos laicos que desean compartir su fe, pues vayan al catecismo como primera fuente y decir, ok, a ver, quiero hablar de la Trinidad, voy a ver qué dice el Catecismo de la Trinidad. Quiero hablar de la oración, voy a ver qué dice el Catecismo sobre la oración. Voy a hablar sobre... Los ángeles, ya veo hoy. Sobre los Todo el mundo habla de ángeles, los etcétera. ángeles. Efectivamente. Es una guía para nuestra fe segura. Ajá. Vamos yendo a conclusiones, Padre Rogelio. Después de esta deliciosa hora que hemos tenido juntos, déjanos un poquito de doctrina, déjanos un poquito de magisterio para centrar nuestra fe. Pues yo creo que una conclusión excelente es esta que acabamos de decir, que cualquier católico conozca más su fe y por tanto lea el catecismo. Porque además no es solo para leer, es también para gustarlo, para meditarlo, para profundizarlo. Y qué bueno sería que cualquier persona que nos está viendo ahora, escuchando, como fruto de esta conversación, diga, voy a leer el catecismo. Si no todo, por temas o por interés, es decir, a ver, ¿qué dice el catecismo sobre los ángeles? ¿Qué dice el catecismo sobre los demonios? ¿Qué dice el catecismo sobre el pecado original? ¿Qué dice sobre el cielo o sobre el infierno o sobre el purgatorio? Y entonces mi fe se fortalecería porque el conocimiento de la fe hace crecer la fe. Y luego, cuando intente compartirla, el compartir la auténtica fe haría también crecer mucho nuestra fe. Y habría católicos pues más instruidos en su fe, que no dejarían fácilmente su fe por conocerla. Porque como dice el dicho, católico ignorante, seguro protestante. Que se han salido de la fe, de la sana doctrina. Bueno, pues miren, si tiene un catecismo en la casa, pues ya sáquelo de la estantería, ¿no? Y póngalo en el buró o de abajo de la cama, porque quien se lo pone cuando se le rompe la pata. Y si no lo tiene, consígase uno, le urge. Nos urge conocer nuestra fe, no solo para saber en qué creemos, sino saber cómo actuar a partir de aquello en lo que creemos.
Muchas gracias, Padre Rogelio. Me gustaría hacer una última recomendación. Sí, por favor, venga. También aquellos que no solo quieren predicar, sino escribir sobre la fe, yo los animaría a que escribieran sujetándose a las fuentes, pero además sometiendo a la Iglesia sus escritos, porque es bueno que uno pueda recibir una sana crítica o una orientación y por tanto solicitar al obispo de mi diócesis lo que se llama la licencia eclesiástica para publicar una obra que yo he escrito. ¿Y eso pasa indefectiblemente por tu oficina? Tendría que pasar, es decir, todo aquel que desee publicar una obra católica que viva en la arquidiócesis o que se vaya a publicar en la arquidiócesis puede solicitar al arzobispado la revisión para que el arzobispado diga nada obsta para que se publique como católico y el obispo directa o a través de alguien diga imprímase. Ajá. Gracias, Padre Rogelio Alcántara, de nuevo. Con mucho gusto. El que sabe, sabe, no cree. Y el que cree, pues cree. Y si no cree, pues pídale a Dios que le dé fe para poder, como decía el Padre Rogelio, adherirse a esto que Dios nos ha querido revelar y dar a conocer. Feliz semana, a nombre de la producción de Ver y Creer, a nombre de mis compañeros del staff técnico. Dios le guarde. Gracias.